Queridos vecinos y vecinas de Canal del Sur y de la Corporación Cultural de Ancud, bienvenidos, bienvenidas a nuestra serie de programas de historia, de patrimonio, de cultura ancuditana y chilota. Y ya avanzando julio, el invierno helado, pero no hay nada que decir, el invierno es la naturaleza andando. No nos ha azotado los temporales que nos han hecho sufrir en otras circunstancias, pero hay que pasar agosto, como dice el dicho. Y nosotros no queríamos dejar pasar julio, porque siempre buscamos, como insistimos para nuestro proceso de memoria, de análisis, de reflexión de nuestra historia, fechas que sean interesantes para nuestra comunidad y para nuestro archipiélago. Y bueno, el 4 de julio pasó inadvertido para muchos, no tiene nada que ver con la Revolución Francesa ni nada que se le parezca. Fue la declaratoria de ciudad de Ancud el 4 de julio, pero de 1834. Como ustedes van a ver, aquí tenemos en Canal del Sur el documento, que es 3 párrafos, literalmente como lo están viendo en la pantalla. Esta es una fotografía que hicimos del documento original, que está en el Boletín de Decretos y Leyes Nacionales, número 6, el libro 6, de 1834. Y es así de escueto como lo ven vecinos, vecinas. Este es el decreto. Dice, textual, Ciudad de Ancud, Santiago, julio 4 de 1834. Número 1079. Por cuanto el Congreso Nacional, con arreglo a la Constitución, ha discutido y acordado el siguiente proyecto de ley. Se concede a la villa de San Carlos de Chiloé el título de ciudad con la denominación de Ancud. Este es el párrafo principal. Y por cuanto, con la facultad que me confieren los artículos 43 y 82 de la Constitución, he tenido a bien aprobarla y sancionarlo, por tanto dispongo se promulgue y lleve a efecto en todas sus partes como ley del Estado. Prieto, Joaquín Tocornal, julio 4 de 1834. Así de escueto fue el decreto que cambió la denominación y la orgánica político-administrativa de la villa de San Carlos a Ciudad de Ancud el 4 de julio de 1834. En la imagen siguiente ustedes ven a los 2 personajes que firmaron este decreto. Está el general José Joaquín Prieto, presidente de la República, en un decenio, 1831 al 41, y su ministro del Interior, Joaquín Tocornal, a quienes ven ustedes a la derecha. Estos son los 2 personajes que firmaron el decreto. Ahora, ¿qué consecuencias tuvo este decreto o cambio de denominación político-administrativa para San Carlos, ahora Ancud? Entre 1834-35, absolutamente ninguno. Ahora, en esta imagen preciosa que ya lo hemos mostrado en Canal del Sur, este es un grabado increíble de la Plaza de San Carlos, que ahora a partir del 34 se pasa a llamar Ancud, del Atlas de Claudio Gué en 1835. Y si ustedes ven con detalle la imagen, nosotros ya lo hemos analizado en Canal del Sur, si recordarán. Prácticamente de villa a ciudad el cambio, virtud de la ley, no generó ningún efecto. Ancud seguía una vida bucólica, tranquila, de autosubsistencia, porque si nos colocamos en el lapso de tiempo que había pasado desde la anexión militar a la declaratoria, habían sido muy pocos años, 10, 15 años. Entonces los cambios estructurales no se dieron. Fue una simple ley, un cambio de nombre y ya está. Y ahí lo grafica este grabado de Claudio Gué. Ustedes ven la gente campesina, muy humilde. Chiloé todavía estaba pagando las consecuencias de la guerra. Había sido una guerra muy cruenta, muy sacrificada, con muchas pérdidas de vida, la economía destrozada, no había gobierno. Si bien se había nombrado un gobernador intendente republicano, el primero había sido Aldunate, Santiago Aldunate, eran gobiernos militares. Como les repito, la administración hispánica, la estructura hispánica ya había sido cambiada completamente y había una suerte de anarquía, pero eso no se dio tampoco en Chiloé porque, como lo reflejan
los documentos y estos grabados de época, la vida seguía tal cual, con muchas necesidades, con muchas precariedades. Lo único que abundaba en nuestra, comillas, ciudad en ese tiempo, imagínense la imagen que está viendo, esa era la ciudad de Ancú del 35, que abundaba los mariscos, los pescados y las papas. Ese era el alimento básico, el sustento básico de todas las familias, incluyendo las familias que vivían en los núcleos, comillas, urbanos y en el resto de las islas. Por lo tanto, el modus vivendi con el cambio de declaratoria para Ancú no generó ninguna diferencia de la forma de vida que ya se llevaba desde el periodo hispánico, tal cual como lo refleja este hermoso grabado de Claudio Gué. El siguiente, que es muy similar, que es de Conrad Martens, también lo hemos mostrado varias veces en Canal del Sur cuando hemos hablado del viaje de Charles Darwin a nuestra provincia, a nuestra ciudad. Ya hablamos de ciudad. Coincidieron, los dos naturalistas viajeros coincidieron casi al mismo tiempo, 1835-1834. Martens, que venía en la expedición de la Beagle con Charles Darwin. Charles Darwin no estuvo mucho tiempo en Ancú porque se fue hacia las islas y hacia el sur. Pero Martens sí, Martens dibujó esa capilla que está allí con una torre prominente, era la antigua capilla real de San Antonio, ya no existe, que más o menos estaba donde ahora está la capilla de San Pío, que se conocía tradicionalmente, a esa altura más o menos, donde estaba una esquina de la comisaría. Ese dibujo nos legó Martens para que ustedes se vean lo sencilla que era la ex villa y ahora ciudad. No habían cambios sustantivos. Pero si vamos avanzando en el tiempo, para entender cuáles fueron los cambios reales que se dieron entre 1834 a finales del siglo XIX, tenemos que analizar otros cambios que empezaron a ocurrir en la parte sur de la región, que cambiaron el curso de la historia de Ancú. Y uno de ellos tiene que ver con las leyes de colonización que se comenzaron a implementar después de 1845. Esto fue categórico porque si bien, fíjense la fecha, por ahí es una lata recordar tantas fechas, pero en el caso de lo que ocurrió con Ancú a partir de 1884 tenemos que recordar algunos hitos que condicionaron la vida de la ciudad-puerto del 34 en adelante. Primero, que fue el cambio de villa de Melipulli en 1853 para conformar lo que se llamó y ahora es la ciudad de Puerto Montt, 1853, pocos años después de la declaratoria de ciudad de Ancú. Hay un grabado muy interesante de autor anónimo que nos muestra más o menos cómo era Melipulli, así se llamaba Puerto Montt antes de 1853, Melipulli, Cuatro Cerros. Ya era una villa, era un puerto que tenía su dinámica, sobre todo en los primeros momentos de la colonización de la provincia de Yanquihue. Pero datos curiosos, como les digo, a veces las fechas latean, pero sirven. Chiloé fue declarada provincia republicana, el 30 de agosto de 1826. O sea, ya era provincia hispánica, pero ahora pasó a nombrarse provincia de Chiloé en agosto del 26. Ancú fue declarado Puerto Mayor ya en 1828. Este dato igual es interesante. Se le dio un rango importante de Puerto Ancú, Puerto Mayor, 1826, junto con Valparaíso, por ejemplo. Pero la actividad no se condescendía con el rango que le habían dado legalmente. Los gobiernos de los decenios de Prieto en adelante, hasta Bulnes, o de Bulnes en adelante, legislaban de facto. Hubo muchas controversias gravísimas en el centro de Chile por los poderes entre los bandos conservadores, los bandos liberales, y guerras civiles entre medio. Entonces el gobierno que asumía generalmente era militar y gobernaban por decreto. Ahí se explica la enorme cantidad de leyes que se iban desarrollando en los territorios. ¿Para qué? Para avalar la organización de la República. Repito, Ancú fue declarado Puerto Mayor en 1828 y ya va avanzando la división. Aquí hay un tema de leyes que fue muy pernicioso para Ancú como puerto, como capital a partir de 1828 y después como dice también su declaratoria como Puerto Mayor.
se comenzaron a dividir secciones territoriales que pertenecían a la provincia de Chiloé. ¿Para qué? Para crear lo que fue, a partir de 1853, la provincia de Llanquihue. Por ejemplo, se divide completamente Carelmapu en 1861 para que pase a formar parte de Llanquihue. Hay otros detalles que parecen leyes hasta absurdas. Por ejemplo, hay una ley que es de 1850, un poquitito después, en la que se eliminan los impuestos agrarios, se supone que para fomentar la agricultura y el comercio derivado de la agricultura en Chiloé. Pero resulta que todo el comercio, incluso antes, en el periodo hispánico, no se cobraban impuestos a los campesinos para vender sus productos, a los mercantes, que fundamentalmente en ese periodo, hasta 1826, eran peruanos. Pero se decretó igual, se legislaba de todo. Otro detalle importante que incumbe mucho a las comunidades originarias o indígenas, como se llamaban en la época. Hay una prohibición de contratos de terrenos indígenas en 1893. Es decir, que no se pueden arrendar terrenos que pertenecían a comunidades indígenas, derivado, que es la única ley en 1893, que respetó en algo el Tratado de Tantauco, en que no se podían tocar los territorios de los habitantes de Chiloé, incluyendo la población originaria. Y empezó una concesión de terrenos que fue compleja, fue la concesión de escuelas para la colonización entre 1890 y principios del 20. Y otro cambio en el proceso de colonización que se dio desde Valdivia hasta Magallanes fue que se comenzó a propiciar la venida de colonos extranjeros a estos territorios que se consideraban, comillas, baldíos. Este es un criterio muy complejo de analizar si no es en el contexto del por qué se justificaba la migración, y ojo que esto tiene que ver con lo que nos está pasando ahora, cuando la migración de países extranjeros o de comunidades extranjeras es forzada. En ese tiempo se buscaba a colonos generalmente en el norte de Europa, germánicos en su mayoría, aunque hubo de otras nacionalidades, para que viniesen a poblar, comillas, los enormes territorios baldíos de Valdivia hasta Magallanes, o al sur del Biobío. Esto generó mucho conflicto, sobre todo con las comunidades mapuches en el área del Biobío y al sur. Pero en Magallanes, que se consideraban que eran territorios demasiado vastos y deshabitados, ustedes saben bien que los territorios al sur de Chiloé no estaban deshabitados. Lo que pasa es que nunca se consideró a la población originaria como tal. Y ese es un tema que en algún momento abordaremos, sobre todo por las implicancias que tiene ahora. Pero Ancud, si bien entre 1834 y 1843, cuando se arma la goleta Ancud para el proceso de colonización de Magallanes, Ancud era el puerto que suministraba todos los pertrechos y a los migrantes para mantener esa colonia entre 1843 y 1848. Pero resulta que por las pésimas condiciones en que vivía la gente allá, el escaso apoyo del gobierno central y uno de los mayores errores cometidos en la historia de la colonización del sur de Chile, y particularmente de Magallanes y Chiloé, fue convertir a la colonia de Magallanes, y que después se trasladó a Punta Arenosa, como colonia penal. Imagínense. En vez de llevar colonos adaptados a estos climas extremos, como era la población chilota, empezaron a llevar reos y sus familias, criminales, para que sean colonos. Bueno, esa es una de las razones por las cuales fracasó, es una hipótesis que estamos trabajando con fundamento, historiadores chilotes y magallánicos, fracasó la colonización inicial de Magallanes por el error horroroso del gobierno central de enviar relegados a cumplir sus condenas a criminales, a reos y sus familias a la colonia penal, primero de Fuerte Bulnes y después de Magallanes. Hizo fracasar el proceso colonizador que se iniciaba desde Ancud, desde Chiloé, porque las personas, ustedes entenderán, las familias chilotas acostumbradas a una vida social distinta, no podían convivir con criminales y con su familia. Eso generó el abandono de Fuerte Bulnes. Y con el abandono de Fuerte Bulnes también mermó el apoyo permanente, el suministro permanente de bienes y de personas
que iban a iniciar el proceso colonizador desde el puerto de Ancud a partir de 1843. Aquí hay un personaje que yo les quiero mostrar que por ahí está idolatrado en la región de Llanquihue, pero que también hemos hecho análisis y tiene sus bemoles el rol de Vicente Pérez Rosales en la colonización de los territorios de Llanquihue y particularmente Chiloé. Pérez Rosales actuó como agente colonizador con muchos poderes directamente del presidente Manuel Montt, principio de 1850, por eso Puerto Montt se llama así, por Manuel Montt. Pero él concentró todos los esfuerzos, los recursos, en crear todas las condiciones para favorecer la migración extranjera, particularmente germánica o nórdica, a la provincia de Reloncaví y a la provincia de Llanquihue, con la fundación de Puerto Montt a partir de 1853. En detrimento de otras zonas colonizadoras, como el mismo Osorno, como el mismo Valdivia, y ni hablar Chiloé, que aunque en Chiloé llegó colonos, las condiciones no estaban como se había ofrecido los enganches de colonización en Europa, y de hecho hasta 1890-95 fue considerado la colonización de Chiloé un fracaso. Y en Llanquihue también tuvieron muchos problemas, porque era un territorio muy vasto y era demasiado idealista, por decirlo suave, el rol de Vicente Pérez Rosales en la colonización, de tal suerte que tenía una idea y de esa no se lo sacaban. Entre otros de los roles que ahora se le critica, ustedes saben que en la historia no podemos dar ciertas libertades con criticar o analizar o no el rol de ciertos personajes que por un lado son idealizados y por otro los desnudamos. Bueno, Vicente Pérez Rosales es el autor del mayor quema de los bosques nativos en la zona colindante con el lago Llanquihue. Se perdió una cantidad de miles de hectáreas por incendios intencionales y esa fue orden de Pérez Rosales, a pesar de que tenía un naturalista al lado como era Filippi, que supuestamente era un naturalista, lo que ahora llamamos un ecólogo o un biólogo natural, pero Pérez Rosales quemó miles de hectáreas o mandó a quemar miles de hectáreas de bosque prístino, comillas, para facilitar la colonización. Una de las acciones non santas del agente de colonización. Pero que lo que complicó más a Chiloé fue que él le dio todo el apoyo, todos los recursos, la liberalización de pagos aduaneros y de puertos a Milipulli y no a Chiloé y Ancud en particular. Entonces, muchos barcos de transporte de mercancías que traían, como ustedes ven, pasajeros y carga hacia Chiloé, ahora iban hacia el puerto de Milipulli por razones sencillas, para llevar colonos y para no pagar ni impuestos ni aduana. Entonces, si bien una actividad importante de tráfico interoceánico que fondeaba o que daba la gira en Ancud, eso no se graficaba en mejoras en la economía local ni provincial. ¿Por qué? Porque todos los recursos estaban orientados hacia Milipulli y la zona de Llanquihue. Por eso que a veces decimos, como ustedes ven en esta imagen, donde se ven esos preciosos veleros a la gira en Ancud, y abajo una de las fotos históricas con la apertura de Panamá, vamos avanzando en el tiempo. Nosotros le echamos la culpa de que el canal de Panamá fue el que mató al puerto de Ancud. Ojo, la apertura del canal de Panamá en 1914 fue el tiro de gracia, pero ya el detrimento de la actividad portuaria con incumbencia económica local se dio con la apertura del puerto de Milipulli y después Puerto Montt. Estamos hablando de 1853 hasta 1914 cuando se abre Panamá. Entonces, entre esos dos periodos, Ancud quedó en el medio. Imagínense lo que significó la apertura de Panamá, aproximadamente 20.000 millas náuticas, que los barcos, los mercantes que venían, veleros y vapores de Europa, no tenían que hacer semejante periplo, llegar al fin del mundo, sino que cruzar ese desaguadero, que ahora es bastante moderno, pero que en el tiempo, miren, ahí está uno de los primeros vapores que cruzó Panamá. Se ahorraban 20.000 kilómetros, si hablamos en kilómetros, millas. Pero eso ya comenzó y generó el declive del comercio internacional del puerto de Ancud entre 1853 a principios del siglo XX. Entonces, Panamá no solo tiene la culpa
Yo no digo que Melipulli y Puerto Montt tengan la culpa. Son los agentes de colonización del gobierno central que tomó malas decisiones. ¿Qué sentido tenía liberar los aranceles agrícolas a los campesinos y campesinas de Chiloé si no tenían barcos para comerciar sus productos? Y más encima, los comerciantes que hacían de exportadores en Ancud eran particulares. Ellos compraban lo más valioso que tenía el archipiélago, que eran las maderas nobles. Me refiero al alerce, el ciprés, la luma. Y eso iba para Chile Central, Valparaíso, Coquimbo, sobre todo hacia las zonas de faena minera y ampliaciones de las redes de ferrocarriles hacia el norte. Aquí hay dos imágenes preciosas, 1895, del puerto de Ancud, la Recoba, la Dársena. Da nostalgia estas imágenes. No sabemos el autor, es de 1895, probablemente uno de los autores que creemos que puede ser el que hizo esta foto es el capitán de fragata e hidrógrafo Roberto Maldonado. Ahí ven el precioso puerto, los edificios de aduana, bodega y el hermoso mercado de abastos palafítico de Cancagua. Vamos a ver a continuación. Este caballero que yo les quiero presentar es absolutamente desconocido para quienes no son fotógrafos patrimoniales. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar en la parte ya final de nuestro programa una serie de imágenes de don Roberto Montandón Pailar. Él era suizo de nacimiento, pero se radicó en Chile muchos años. Yo tuve la fortuna de conocerlo ya mayor. Trabajó muchos años en diferentes áreas que ahora se conservan o que llegaron a conformar, por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales, entre otros el Ministerio de Cultura, Arquitectura Patrimonial. Don Roberto era un excelente fotógrafo, explorador, prácticamente visitó todo Chile y dentro de sus aportes a la conservación patrimonial material de nuestro país nos legó un excelente patrimonio fotográfico. Y muchas de las fotos son de él, de un archivo maravilloso que por fortuna compiló, ordenó el Consejo de Monumentos Nacionales y que nosotros vamos a mostrar, gracias a su gentileza, como bien nacional, el trabajo de don Roberto, pero particularmente en la zona portuaria de Ancud, entre 1948 a 1952, que hizo varios viajes, sobre todo en los veranos, donde nos muestra la ciudad de Ancud en el área portuaria, que tiene mucho que ver con lo que habíamos contado anteriormente de cómo vino el declive del puerto de Ancud en ese periodo en que surge Melipulli, Puerto Montt, se abre Panamá, se abandona la colonia de Magallanes y prácticamente Ancud queda como un puerto interno para comerciar elementos de subsistencia y uno que otros barcos, aunque en la década del 50 hubo un auge por la explotación maderera, donde surgieron otros puertos también que ahora, o fueron villas muy importantes en la década del 50, como fue Chonchi, Kemchi, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo único valioso que iba quedando a la provincia de Chiloé como materias primas, sobre todo para exportar al extranjero, en la zona de California, al norte del país, eran las maderas finas, las maderas más nobles como son el alerce y el ciprés, y en durabilidad la luma. De don Roberto Montandón vamos a mostrar unas imágenes para que ustedes vean. Nosotros en el Canal del Sur nos pusimos muy nostálgicos por estas imágenes, pero son preciosas porque nos muestran cómo era la realidad de principios del siglo XX en nuestra ciudad. Hay una foto aérea, don Roberto también, entre otras peripecias de su rol, era aviador civil. Aquí, en esta imagen que muestra la dársena del puerto, también en 1949, llama la atención, ustedes lo van a ver en esta secuencia de imágenes, aquí hay un muro, que es el muro de contención y basamentos de Cancagua, del mercado de dársena, también de don Roberto Montandón y del Consejo Monumentos, del 49. Y miren por favor a la izquierda, al centro izquierda de la imagen, hay un objeto de piedra que nosotros creemos que es un abrevadero. Miren la foto siguiente, le tomamos el detalle porque por suerte ahí se ve con más claridad. Creemos que es un abrevadero de Cancagua labrado de una sola pieza. ¿Para qué? Para darle agüita a los abnegados caballos carretoneros. Qué nostalgia.
los que somos más que cincuentenarios alcanzamos a conocer las carreteras, los carretones de caballos que transitaban de la zona del mercado hacia diferentes lugares, eran los colectivos, los taxis de la época. Y bueno, ahí ven el muro de contención original del mercado de abastos, 2 carretones con los esforzados caballos y su abrevadero. Y miren qué abrevadero tenían, un abrevadero hecho de piedra cancagua labrado en una sola pieza. Y ese abrevadero estaba al ladito del mercado de abastos, que era la construcción más importante donde se comercializaban todos los productos desde la ciudad y hacia afuera, que venían de la península, de Carelmapu, de Maullín y de otras comarcas del interior del archipiélago. Ahí ven igual todos las chalupas, los chalupones, que cuando llegaban las embarcaciones mayores y sobre todo a cargar madera, prestaban los servicios para esa carga y descarga que podía durar varios días. Ahí se ven también en la siguiente imagen, ya habían, estamos en el 49, algunas lanchas de motor centrado y 2 veleros, uno que va entrando precisamente al muelle, a la dársena, bodegas, veleros típicamente chilotes, porque muchos de ellos, como repito, traían las maderas, sobre todo de alerce y ciprés, desde las Huaytecas, de Chiloé continental. Y eran los veleros los que hacían esa ruta, ese track desde Chiloé continental y las Huaytecas con las preciosas maderas y los traían al puerto y ahí estaban fondeados. Otro de los productos que alcanzó a fotografiar don Roberto, ahí se ven unas montañas, cientos de kilos de quilineja. Miren ese detalle, qué foto más notable, ahí se ven parte de las maderas acopiadas, pero gran cantidad, cientos de kilos de quilineja. ¿Para qué? Para lo que todavía usamos, escobas, escobillas, escobillones. Ese era el producto, esa enredadera increíble, se usaba. Y ahí se ven acopiados en una de las bodegas del puerto de Ancú, precisamente para que los artesanos o artesanas fabricaran escobas, escobillas y escobillones. Otra foto, la siguiente, de precisamente el puerto, es, no sé si reconocible, pero a falta de otra palabra, muy nostalgiosa estas preciosas imágenes. Aquí en la arquitectura residencial, en la imagen que sigue, este barrio ya no existe, fue destruido lamentablemente en 1960, pero demuestra que la arquitectura de la ciudad-puerto hacia finales del siglo XIX, principios del XX, era muy compacta, de mucho volumen, de grandes y empinados techos, obviamente por la pluviosidad, pero casas de considerable tamaño, familias numerosas, o que albergaban precisamente a familiares que venían de otros lugares de las islas. Eso explica por qué el gran volumen de las construcciones, también el relativo y fácil acceso a madera para poder construir tan maravillosas casas. Ahí se ve a la derecha también el mercado de abastos. Y aquí esta foto que es extraordinaria. Una de las fotos más íntegras que tenemos, también de don Roberto Montandón, en el Consejo de Monumentos Nacionales, del mercado de abastos de Ancú. Como ustedes ven en el detalle, tenía sus bases y paredes de cancagua, techo de latón, ahí se ven los anegados carretelas, pero miren en el centro de la fotografía, en la imagen que tomamos con más detalle, hay un kiosco de madera y al lado hay un carretón de bebidas y cervezas, frente al mercado de abastos. Miren. Es decir, el servicio de carretelas, de carretones, era lo que ahora podríamos decir un servicio de delivery, o sea que no se ha inventado nada, porque ahí están las bebidas y las cervezas, seguramente de la cervecería Müke, estamos hablando del 49, así que el delivery lo inventaron los carretoneros de Ancú ya en la primera mitad del siglo XX, no hemos inventado nada nosotros porque el servicio era, miren allí, una carretera especialmente diseñada, ahí se ven las jabas, las botellas, para surtir a los trabajadores y a los habitantes de la ciudad de bebidas y seguramente de la que cuentan que fue la excelente cervecería Müke. Así que el delivery lo inventaron los carretoneros de Ancúa, ojo con eso, no hemos creado nada. También dentro del tour fotográfico que hizo don Roberto Montandón en el 49 está esta hermosa foto de las estudiantes aspirantes a maestras de la gloriosa Escuela Normal de Ancú, en el sitio histórico que ocupaban en lo que ahora es el Liceo Bicentenario y el Fuerte Real. Ahí están las construcciones, ahí se ven algunas de las alumnas
Esto era verano, esta foto la tomó Roberto en febrero del 49. Miren, esta foto también es una joyita, la villa Borges Solar recién construida desde el Fuerte Real. Esta foto igual nos dieron luces para fundamentar de que los restos de la Escuela Normal y del Fuerte Real estaban en esa área, y eso explica la gran cantidad de cancagua que encontramos en el subsuelo en estudios arqueológicos que se hicieron en el año 89-91. Gracias a estas fotos del señor Montandón. Algunos barrios sancuitanos como Blanco, como Huayhuén, todo de madera. Era muy especial la arquitectura ancuditana. Todos los viajeros destacaban lo ceniciento, lo hermoso y lo que se parecía al este de Francia. Ahí ven dos calles también de las fotos de don Roberto desaparecidas, la calle Riquelme y la que existe todavía, que es la calle Ramírez. Todas las construcciones de gran volumen. Esta casa de piedra nos llamó muchísimo la atención, que estaba en la esquina norte del mercado de Abasto. Casas de piedra íntegramente hechas de Cancagua, con esas especies de ventanales en semicírculo, como si fueran verdaderos portales. Era una casa de piedra, literal. Pero miren el detallito de el cartel que está allí colocado. Fíjense ustedes, ese cartel lo pudimos ampliar gracias a la buena calidad de las fotos de don Roberto Montandón, y era el anuncio de un gran evento de fútbol. El cartel dice, y así, febrero, no se ve la fecha, 1949, dice el cartel, Gran Match de Fútbol Magallanes. Estamos hablando del Club Magallanes, del Manojito de Claveles, del decano del fútbol chileno, el equipo más antiguo del fútbol profesional. Manojito de Claveles se le llama a los fanáticos. Magallanes versus Selección de Ancud, 1949. Miren, ya los futbolistas ancuditanos, la Selección de Ancud, se medían nada menos que con el Club Deportivo Magallanes, con Manojito de Claveles, en febrero del 49. Y averiguaremos cómo terminó ese partido, porque gracias a esa foto pudimos saber de que clubes históricos, como el gran y histórico Club Magallanes, estuvo por Ancud 49 midiéndose con la selección ancuditana. Miren los detalles de la historia. Y bueno, ya llegando al final de estos 190 años, esa nostálgica foto con uno de los arcos, de los pilares de la aduana, y ese carretonero que por ahí, creo que en el verano vi uno, no sé si llevaba algas o pelillos, pero fue muy nostálgico. Vamos a tratar de comunicarnos. Creo que queda un solo carretonero que está todavía vigente, porque si estamos hablando de defensa del patrimonio, bueno, ahí hay una foto que nos dice que hemos perdido muchísimo. Pero estas fotos, más que generaron nostalgia, que yo creo que la nostalgia sirve también como método de reflexión. ¿Para qué? ¿Qué ha significado 190 años de Ancud como ciudad? En lo político, en lo administrativo, en lo cultural, en lo económico. Siempre es a lo que propiciamos, queridos vecinos y vecinas: memoria, reflexión. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? Y lo más importante, ¿para dónde vamos? 190 años como declaratoria de ciudad. Vamos para los 200 como chilenos, como chilenas. Bueno, si es que llegamos a pasar agosto, esperemos que sí, somos optimistas. Vamos a seguir conmemorando, porque se nos viene los 256, si no me equivoco, de la fundación de San Carlos de Chiloé, y se nos viene el bicentenario. Entonces, a reflexionar, a disfrutar de este maravilloso trabajo de don Roberto Montandón y del Consejo de Monumentos Nacionales, a quienes agradecemos muchísimo, y a ustedes por vuestra sintonía. Y no se olviden, se nos viene el bicentenario y pensemos en ello, reflexionemos en ello, y sobre todo, que se nos viene más allá del bicentenario. Muchas gracias por su sintonía.